Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo más en el podcast del CUS. Mi nombre es Valentina Martel y me encuentro con la doctora Giselle Lara. Mucho gusto. Y hoy hablaremos sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. Hola, Vale, pues muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en otro capítulo del podcast y pues hablando sobre todo de un tema que yo creo impacta mucho actualmente en la sociedad, pero considero que es algo que a lo mejor es un poquito medio tabú, porque ahorita pues tenemos muchos movimientos que viene siendo el ámate, acéptate a ti mismo, Sí. ¿verdad? Pero aquí es hablar sobre la importancia médica. Lo que nos puede afectar es tener esos kilitos de más, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿me podría explicar un poco la diferencia que hay entre la obesidad y el sobrepeso? Sí, claro. Mira, el sobrepeso es cuando nosotros tenemos más peso de lo que diría que es lo ideal para nuestra estatura. Ok. Es simplemente eso, es 1 kilo, 2 kilos, lo que sea, que es más de lo que deberíamos de pesar para la estatura. Y ya hablando de la obesidad, esto ya se complica un poquito, es todos esos kilos que tenemos de más, pues se empiezan a acumular, ya sea alrededor de los órganos, en ciertas partes, ¿verdad? Ya definidas, y empieza a afectar nuestro metabolismo, ya nos provoca un tema de daño a la salud. O sea, la obesidad es eso, es esos kilos de más ya nos están dañando, nos te están perjudicando. Sí. Yo tengo una pregunta. Si yo mido unos 54 y peso actualmente como 43, 44 kilos, ¿cómo cuánto sería el peso para tener sobrepeso? Normalmente hay una regla fácil. Ajá. Hay fórmulas para sacar el peso ideal, pero si estuviéramos platicando con alguien es, si tú sacas tu estatura y dices 1,54, ¿verdad? Le quitas el metro, o sea, el 1, y te quedaría un 54. Normalmente es 2 kilos abajo de eso, lo máximo que puedes pesar. Si acaso a lo mejor rozando el 53 es lo mucho. Entonces, a veces eso es fácil porque hay personas que dicen, pues yo no sé cuánto debo de pesar. Bueno, le quitas ese metro y ya te da unos kilos. Bueno, por ejemplo, mido unos 60, debo de pesar 60 o menos de 60. Ok. ¿Y cómo se podría prevenir, o sea, el sobrepeso? El sobrepeso yo creo que es algo que ya hemos visto en todos Sí. lados, ¿verdad? Que se previene llevando una dieta balanceada, ya que también hay que tener mucho cuidado porque a veces hacen dietas muy rigurosas, muy extremas y sobre todo sin la supervisión de un especialista. Entonces este tema sí es un poquito delicado y lo ideal es que siempre acudan con un nutriólogo o con un doctor al menos para que les pueda explicar el peso ideal y que lleven un plan de acuerdo a lo que quieren o lo que quieren pesar. Uh-huh. El ejercicio es otra forma de prevenirlo. El ejercicio puede ser desde que tú caminas 20 minutos todos los días hasta hacer ejercicios muy extenuantes como correr maratones, Sí. gimnasio, todo. Todo ayuda. Aquí el punto es que pues no nos quedemos sentados todo el día, ¿verdad? O sea, es quitar el sedentarismo y movernos media hora, 1 hora, pero que sí sea algo constante, que sea al menos 5 días de la semana. Ok. ¿Qué enfermedades causan el sobrepeso y la obesidad? Bueno, como ya mencionamos, aquí la grasa pues ya se empieza a acumular alrededor de los órganos. Entonces, principalmente sería la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad donde la presión con la que bombea nuestro corazón manda la sangre a todo el resto de las partes del cuerpo. Entonces, en la hipertensión lo que pasa es que esta presión es mucho más de la que debería de utilizar el corazón. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, esa grasita se empieza a acumular, genera más inflamación, nuestros vasitos o nuestras arterias se empiezan a hacer como más rígidas, no tienen ya la elasticidad normal, entonces no se pueden como dilatar como deberían al estar cerradas, pues la presión que hay dentro de ellas aumenta. Entonces, esto es como lo más común que podríamos tener. Estaría también la diabetes tipo 2. ¿Por qué la tipo 2? Porque pues está la diabetes que te da ya por un tema
desde que naces, ¿verdad? Sí. O en la infancia, que es porque el páncreas no funciona. Pero la tipo 2 es una diabetes donde hay algo que se llama resistencia a la insulina. No sé si tú tengas una idea de más o menos qué es Sí, la es resistencia a la la de insulina. las manchas, ¿no? Del cuello, Exacto. codos. Hay pues signos que a veces vemos Sí. comúnmente que nos pueden indicar que no es forzoso que tengamos resistencia a insulina, pero pues nos da una pista y una alerta de debemos ir a consultar. Entonces, esta resistencia a la insulina es eso. La grasita no deja que la insulina que nuestro cuerpo produce, porque es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? No es algo externo, porque a veces está la idea en las personas de que la insulina nada más se puede inyectar, no, es algo que ya está en nuestro organismo, pero aquí el tema es que no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque hay como una capita de grasa que no deja que la insulina se coma, por así decirlo, a la glucosa. Entonces, esa glucosa va a estar siempre alta en sangre. Y eso es la Ok. diabetes. ¿Hay otro tipo de enfermedades que te puede dar además de la diabetes y la hipertensión? Sí, pues serían, yo creo que podemos englobar en quedarnos en 5, ¿verdad? Para que sean las 5 principales. Una sería el hígado graso, la otra sería la aterosclerosis y la última sería el síndrome metabólico. ¿Le puedo preguntar qué es la aterosclerosis? Bueno, mira, la aterosclerosis es una enfermedad donde los vasitos de los que ya hablamos, que son los que llevan la sangre al cuerpo, son como pues unas mangueritas, por ahí va pasando la sangre. Entonces, en esos vasitos se va acumulando como si fuera sarro, que viene siendo la misma grasa que tenemos en exceso. Bueno, entonces se van tapando las arterias y pues esa es una enfermedad que es peligrosa porque es de ahí donde se puede desprender una de esas capitas, ir a tapar una parte del cuerpo y es cuando son conocidos los infartos o los infartos O sea, cerebrales. esa es la que te tumba. Sí, esa es como que la causa principal de que alguien tenga un infarto. O sea, se desprende esa capita o está dañado el vasito, se cierra y el infarto no es más que eso, que una parte del cuerpo no le llega sangre. En este caso, el infarto más común pues es el que todos conocemos Sí. en el corazón. Entonces, eso es el infarto, no le está llegando sangre suficiente a una parte del corazón. Ok, ¿y esa cómo puede ser tratada? Bueno, la aterosclerosis se puede prevenir ¿cómo? Pues con lo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Que es la dieta. Yo creo la parte fundamental sería una dieta equilibrada, para la cual tendrías que primero diagnosticarla. ¿Cómo se hace esto? Pues con un estudio de sangre. Ya teniendo el diagnóstico, ahora sí acudes con un médico. Este médico te puede dar medicamentos que apoyan el tratamiento, porque sí hay medicamentos para esto, pero principalmente sería que también vayas con un nutriólogo que sepa qué es lo que quiere tratar para que te dé una dieta específica para esto. Sí. Otro tipo de enfermedad que usted mencionó fue la del síndrome metabólico, ¿no? Ajá. ¿Esa cómo es? ¿Cómo se detecta? Bueno, mira, esta enfermedad la quise poner como parte de estos 5, pero no viene siendo más que es una enfermedad donde engloba todas las anteriores. El síndrome metabólico es, ya tenemos hipertensión, ya tenemos ya sea resistencia a la insulina o diabetes ya diagnosticada, tenemos grasa en las arterias, que sería tener el colesterol alto, la aterosclerosis ya dicha, sería tener también grasa abdominal y esta influiría en tener pues también el hígado graso. Entonces, si tenemos todas estas enfermedades, eso es lo que ya es un síndrome metabólico. O sea, ya no es una enfermedad aislada, es un conjunto de muchas. Es muy interesante lo que me acaba de comentar. Y yo tenía otra duda. ¿Una persona delgada puede tener sobrepeso o puede presentar un foco rojo? Sí, el sobrepeso como tal no, porque pues habíamos mencionado que es como tener kilos más de lo Sí. que debería ser lo ideal para la estatura. Pero no hay que olvidar que hay personas que a pesar de ser muy delgadas y a lo mejor están en un peso todavía ideal, la grasa que tienen, porque pues a fin de cuentas todos tenemos grasa, pero la grasa que tienen se va acumulando en zonas donde es más peligroso, en este caso en lo que viene siendo el abdomen. ¿Por qué? Porque
esta grasita es la que es peligrosa porque pues cubre los órganos y es donde empieza a afectarlos. Por eso es que puedes estar delgado o aparentemente delgado, porque tampoco es algo que estemos seguros hasta que no se suban a una báscula, pero para eso hay mediciones. Entonces, un indicador para un factor de riesgo de estas enfermedades es justo eso, que aunque estés delgado, se te mide la circunferencia de la cintura y hay parámetros. Por ejemplo, si eres mujer, no debe de medir más de 80. Si eres hombre, pues no debe de medir más de 90. Sí. Aunque estés delgado, si superas esa medida, pues ya tienes un riesgo de que tengas alguna de estas enfermedades. Es que yo, tengo un conocido que está delgado, pero tiene diabetes. Y yo, y lo que me acaba de decir que es una de las enfermedades sobre la obesidad y el sobrepeso. Entonces, no, como que no sé muy bien por qué él tiene diabetes y está delgado, pero ya. Sí, es un factor de riesgo. Sí. No todas las personas que tienen obesidad van a tener forzosamente diabetes, pero tampoco significa que todas las personas que estén en su peso ideal no vayan a tener nunca diabetes. Recordar que solo es como un factor de riesgo. También tenemos el tema familiar, la alimentación. Hay personas que pueden estar delgadas, pero pues se alimentan prácticamente de puras azúcares en el día. Claro que va a subir la glucosa. Uh-huh. ¿Cómo podemos prevenir la obesidad desde que estamos pequeños? O sea, ¿cómo usted se podría dirigir a un padre de familia para decirle de que, oye, cuida la alimentación de tu hijo para que prevenga el sobrepeso, ya si el niño sobrepasó su peso ideal para su estatura y su edad? Sí, aquí esta pregunta yo creo que sí es muy interesante porque ahorita tenemos un cambio. Hace no mucho tiempo México era el número 1 en obesidad infantil. Acabamos de bajar al 8º lugar. Hay muchos factores, ¿verdad? Sí. De por qué se bajó esto, pero uno fue que, pues no sé si tuviste por ahí, salió en todos los medios, se hicieron estrategias en las escuelas donde les quitaron la comida chatarra. Se les empieza a hacer como un plan, ¿verdad? De vender comida más saludable dentro de las escuelas, pedirle a los padres de familia que lleven comida pues más saludable para el lonche y promover la actividad física siempre. Ahorita es muy común que pues los niños estén en el celular, en los videojuegos, en la tablet. Es tratar de que vuelvan a salir a los parques a jugar. No importa que sea igual bici, patines, que anden corriendo o jugar la cuerda, lo que sea, pero siempre y cuando pues sea actividad física, ¿verdad? Y ir cuidando eso, la alimentación, porque pues este tema fue en las escuelas, pero pues en casa también es importante. Sí, porque la comida chatarra. Porque hay niños que de merienda es, no sé, voy a comprarme algún tipo de frituras o alguna paleta o un dulce después de la comida. Sí. Entonces esto pues ya también es en casa. Entonces son cosas que debemos de mantener tanto dentro de las escuelas y ya en el hogar también, ¿verdad? Porque son hábitos. Sí. Ya cuando estás más grande, si quieres cambiar tus hábitos, es pues algo muy difícil. Por eso es bien importante empezar desde niños. Sí, está muy interesante, pero también tengo otra pregunta. Lo del hígado graso es lo que usted había mencionado, lo que se acumula aquí en la pancita, ¿verdad? Sí, bueno, como tal pues puede haber grasa visceral en todos lados, pero el hígado graso es, esta grasa ya se empieza a infiltrar en lo que viene siendo el hígado, que pues es un órgano que tenemos, que su función principal es pues ayudarnos a nuestro metabolismo. Entonces, al tener grasa, pues no lo deja trabajar bien y pues ya empezamos a tener más problemas más adelante. Muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. Y me gustaría explorar más el tema, pero ya se está acabando el tiempo. Y si tiene alguna red social que le gustaría dejar en el podcast. Sí, claro. Pues me pueden buscar como Giselle Lara, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Y pues ahí igual, si tienen alguna duda, pueden buscarme ahí. También tenemos página de la clínica, que es Clínica Universitaria Vicente Guerrero. También nos pueden encontrar ahí, mandarnos todas sus dudas y pues ya con gusto respondérselas.
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro nuevo capítulo y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Centro Universitario de Salud, UANL, y recuerden que en el CUS te cuidamos de cerca.